Pesca DJ. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a miércoles 3 de septiembre de 2025. Estamos con Erika Muñoz y con Francisco Ojeda. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Felipe, bien, Hola, bien, muy qué bien. rico. Me encanta estar un día miércoles, para mí nuevo panel, así Sí. que Bueno, entretenido. Francisco, tú llevas en el programa ¿cuánto? ¿2 semanas? ¿3 semanas? ¿Cuánto? ¿No alcanzáis a llevar un Esta- mes o ya hay un mes? ahora cumple un mes, pues esta es la cuarta intervención, Ya. cuarta semana. ¡Feliz Bueno, primer mes, Francisco! Feliz de con la cumpleaños. Erika Muñoz estamos desde septiembre del 2020. Así me Sí, contaba la Erika, sí, fundadora. 5 años. Sí, pues Y, fundadora con Luis Felipe Mujica, Juan Francisco Maquena, la Paula Santolaya, que vino al primer programa y no vino más, y después se reintegró eh, con, a ver, ¿quién más? A ver, buen ejercicio de memoria ese. No, pues partimos a eso nomás, pues. Era Juan Francisco Maquena, Luis Felipe Mujica, la Ignacia Castro, la Paula La Paula, Santolaya y yo. sí, sí, y yo. Sí, pues, la Erika está desde el primer programa. Sí, pues del primer programa. Hicimos el programa piloto, los cuatro. Sí, excelente, sí. Éramos ¿Qué cuatro te en el programa parece? piloto, el primer día. Sí, po. después se nos unió la María Ignacia Castro, Y después después entró se la nos, Ignacia, claro. después Y se la nos, difusión, ¿cómo ha estado en YouTube? Con la cantidad. Bien, pues ahí DJ que nos cueste, pero sí anda bien. Mira, yo encuentro que no hay nada mejor que la conversación, Mm. no hay nada mejor que ¿cómo se llama? Que el debate. Yo siento que, y aquí no quiero herir susceptibilidades, pero siento que las conversaciones son muy importantes. A mí no me gustan las bravatas, digamos, las personas que vociferan, porque al final las sociedades, a mi modesta opinión, las sociedades democráticas y representativas no funcionan así. Las sociedades representativas y democráticas funcionan con la conversación, funcionan con la discusión. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero esto más de alguna vez lo hemos hablado, Erika, pero hay personas que le sacan el bulto, le hacen el quite a la discusión, porque pareciera que la palabra discusión Y tiene una agresivo. connotación negativa, ¿o está no? estigmatizada de manera negativa, lo que es totalmente fuera de toda lógica. Porque en una discusión, tú y yo podemos poner nuestros puntos de vista y no necesariamente estar de acuerdo sin tener que tener un enfrentamiento o ser violentos al momento de defender nuestra idea. ¿Me entiendes? Lo que Mira, pasa es que en este país, entre comillas, la discusión es algo negativo. La gente asume como discutió con él o con ella, lo asume de manera tampoco. negativa, pero la etimología de la palabra discusión es poder intercambiar opiniones referentes a un tema en general. Eso es una discusión. ¿A Pero aquí usted está le ha estigmatizada. tocado alguna vez ver a argentinos discutiendo y argumentando? Para mí no hay nada más entretenido porque con una pasión y un nivel de argumento y una labia Sí, impresionante sí. y de repente que se ven acalorados, pero lo que están haciendo al final es poniendo sus puntos de vista y con buena discusión. Nosotros, yo creo que a nivel de Chile en general somos parcos y nos cuesta hablar, nos cuesta mucho. Ahí expresar la Y, idea y y- y- evitar y- conflicto. perdona, Francisco, y la discusión parlamentaria española y argentina. Claro. Uno legítimamente desde su posición política o ideológica, obviamente tiene preferencias o lo que sea, pero como dices tú, la argumentación, la dialéctica, Mm. la pronunciación, el sentido eh, de los políticos argentinos y los políticos españoles, insisto, más allá de la cultura, la exageración, todo lo que tú quieras, pero cuando uno le pone atención, ese tipo de argumento en Chile No, carecimos no se perdió. En sí, algún minuto existió y se perdió. mm. ¿Sabes? Mira, bueno, para contar un poco al Pancho, porque no nos conocemos con... No sé si te dicen Pancho o te dicen Francisco. ¿Cómo te Pancho. dicen? Por eso me puse Ah, ya. Pancho, todo el mundo me Ah, conoce. perfecto. Yo Claro, tiendo a nombrar a las personas por el nombre de pila, pero sé que hay personas que prefieren
No, em, como quieras, pero por Pancho, el sin diminutivo, ya. Yo soy dirigente social, Pancho, y fui dirigente social en una época muy compleja, pues soy dirigente social en educación, en una época muy compleja, cuando en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se presenta el proyecto que hoy día es la ley de inclusión. Yo fui la vieja loca que salió a la calle, la apoderada que salió a la calle a defender sus derechos y los de mis hijos, de elegir el colegio, la educación que yo quería para ellos. Nosotros armamos, bueno, no es la idea hablar de mi historia, pero solo para un poco para que la gente que nos está escuchando también entienda el sentido importante de la discusión. Nosotros íbamos a los colegios como organización de padres apoderados, nos juntábamos con los padres apoderados del colegio, no sé, 100, 200, en algunas partes 500 personas, estuve en La Serena con 800 personas, contando un poco lo que era el proyecto, lo que se venía y cómo nos afectaba. Fíjense que cuando dentro del público la gente discutía o defendía otra posición de manera respetuosa, era cuando más lográbamos entender el trasfondo del proyecto que se estaba presentando. Porque cuando la gente difería un poco de lo que uno le decía, uno podía explicar de mejor manera el daño que se iba a producir. No sé si me doy a entender en lo que claro, les estoy diciendo. le daba pie para Pero cuando en la argumentar. reunión yo hablaba y la gente como que se daba por enterada y nadie discutía, ni preguntaba, ni opinaba, la reunión era en planita y yo salía con la sensación de que como que a nadie le importó o nadie entendió esto, porque era grave y sin embargo nadie como que interactuaba. Pero cuando interactuaban con ideas diferentes, era cuando mejor se podía explicar el trasfondo del proyecto. Y eso ¿No? a mí me enseñó que la discusión, lógicamente, con respeto y altura de mira, siempre es buena en cualquier tema. Y nosotros aquí en mi casa, bueno, yo soy buena para hablar y hablo fuerte, me estoy midiendo ahora porque yo hablo fuerte. Yo siempre le digo al que está grabando, baja el volumen, porque, bájame el micrófono porque yo hablo fuerte. Y claro, aquí en mi casa, con mis hijos, con mi nuera, cuando nosotros nos sentamos a la mesa y tendemos a discutir un tema, hablamos todos y hablamos todos fuerte. Y cuando viene alguien de visita que no nos conoce mucho, como que tiende a creer que estamos discutiendo y después, chanfle, quedamos amándonos como siempre, como familia. Y no, es porque en el fondo la idea es transmitirle a ellos, yo les transmití a ellos la importancia que tiene el defender tu posición con respeto y tus ideas, pero también de que el otro te conoce cuando tú das a conocer tu opinión. Porque cuando uno no opina en una conversación, no opina en un grupo, no opina referente a un tema que se esté tratando, nadie conoce cómo yo pienso, entonces conocen poco de mi persona igual. Al menos esa es mi manera de pensar. Exactamente. Y cuando pierde la compostura, se te va el argumento y terminas hablando de la forma que hablaste y no del fondo. Claro, Eso sí. también Y ahí ocurre se harto. pierde el fondo. Y ahí se La pierde forma invalida el fondo. inmediatamente. Si no, pregúntale cuando discuto con mi señora. Ah, ahí perdemos todo. Y ustedes sienten a propósito de lo mismo que ahora que estamos, bueno, estamos a 2 meses, 2 meses y medio de una elección presidencial y parlamentaria, que el tono está, digamos, está un poco extremo, enardecido, propio de la época. Ahora, hacemos un recuerdo al principio del programa con la Erika. Bueno, nosotros partimos el programa del 2020 con todo lo que significó post-estallido social, elección Qué presidencial miedo. del 2021, el primer proceso constitucional, Sí. y todo eso. Entonces, que también estaba muy... ¿Cómo lo ven ustedes el ambiente? Y voy a agregar otro elemento a la pregunta. La clase política en general, los dirigentes políticos en general, digamos, los líderes de opinión, políticos, voceros, en fin, ayudan a que el clima esté mejor, tratan de bajarle un poco la caña o al revés, ellos son de alguna manera los que intentan buscar la exacerbación en los ánimos. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Fíjate que yo hoy día estoy, o sea, tengo otra visión. Yo siento que esto del tener que pegarte o pegarle al otro por las declaraciones, que se suban los ánimos y que empiecen como a darse duro unos contra otros, ya como que pasó un poco. Pienso que estuvimos como en esa época, recuerda que, bueno, muchas veces lo hablamos aquí en el programa con Felipe y los otros panelistas, sobre el que un candidato esperaba que el otro hablara algo para pegarle. Recuerden cuando se
levantaron todo en contra de, ¿se acuerdan de la Evelyn Matei? Porque se supone que un partido le estaba haciendo bullying, por decirlo de alguna manera honrosa. Incluso le sacaron temas personales cuando se dijo que tenía un problema ella de Salud. neurológico y todo ese tipo de cosas. Eh, pero yo pienso que hoy día eso ha bajado un poco. Creo que se va a exacerbar cuando ya la campaña esté ya mucho más en la calle, cuando ya hayan diputados, candidatos a diputados, candidatos a senadores, ya más en la calle. Es más, vi por ahí una declaración de una candidata a diputada, me parece, por el partido de uno de los candidatos presidenciales, que dice, nosotros nos vamos, o sea, eh, nuestro fin es el bien de Chile. Nosotros nos vamos a cuadrar detrás del candidato que pase a segunda vuelta. ¿Me entiendes? Eso como que no se decía mucho hace un mes atrás, al contrario, porque había como una peleadera ahí. Y yo siento que hoy día esto va como de bajada. Y fíjate que sí pienso hoy día que está un poco más a nivel de militante. Y voy a poner un solo ejemplo. Y me voy a hacer cargo de mis descargos por si acaso, porque seguramente aquí voy a pisar algunos callos, como se decía antiguamente. Dale nomás, dale nomás. Pero por ahí hubo un relanzamiento. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿ah? Yo no tengo, no me he cuadrado detrás de ningún candidato presidencial, porque como el Felipe hace un tiempo atrás nos enseñó, uno puede hacer comentarios de todo, pero uno tiene que guardarse su opinión respecto al candidato o de acuerdo a su Preferente. preferencia política. Pero una candidata, que es la Evelyn Matei, hizo como un relanzamiento de campaña hace Sí, unos días atrás, lunes o domingo por ahí, no recuerdo el día, como un relanzamiento de campaña donde hace mención al 4 de septiembre, ¿cierto? Al triunfo vale, del rechazo. del Entonces rechazo. ella se menciona que fuimos, la importancia que tiene para los que estuvimos detrás del rechazo. Y fíjate que yo he visto en grupos de militantes de diferentes partidos, de derecha, lógicamente, hablar en contra de eso. Y que se cree, y que por qué, y que cómo, y que ellos se hacen dueños del triunfo, y que no sé qué, y que... Y ahí me viene un poco a la mente lo que dice Felipe. ¿Se exacerban los ánimos? Sí, pero yo no los veo hoy día en las personas que están en las figuras expuestas como los candidatos. Los veo más en el militante, como en el ciudadano a pie, porque nadie, nadie puede decir que es dueño del triunfo del rechazo, pero sí quienes estuvimos detrás, trabajamos, transmitimos lo malo que era el texto, los que hicimos campaña para el rechazo, podemos decir que fue un triunfo que obtuvimos entre todos. Nadie es dueño del resultado, pero sí todos fuimos parte del resultado. Entonces yo creo que no está mal. De hecho, no contesté en el grupo, en ninguno de los grupos en los que vi esos comentarios, porque la gente como que se agarra a pelear ahí. Pero yo le habría dicho eso, le habría dicho eso. ¿Pero por qué? Si ella también salió igual que tú, que yo y muchos parlamentarios y muchos de los que hoy día son candidatos al Parlamento. Entonces, no, porque ellos se creen dueños del rechazo, porque ellos se creen dueños del triunfo. Pero si todos los que participamos somos un poco Claro. artífices de ese resultado, entonces, ¿por qué tú tienes derecho a decir que el resultado es tuyo y yo no? Si yo Y también soy muchos, artífice. y acuérdate que muchos también Claro, de los porque, que han perdona votado. Francisco, porque literal quien votó rechazo se siente dueño del triunfo. Obvio. Absolutamente, Corta. pues, absolutamente. Perdona Muchos de los Francisco. y muchos de los que entraron a la dinámica, porque hay gente también que fue del rechazo y que también desde el origen nunca quiso que se estableciera una discusión al respecto, ¿cierto? Del primer plebiscito. También mucha gente que sí estaba a favor de discutir una nueva constitución y después votó rechazo, también se siente parte de ese rechazo. O sea, dijeron, abrimos la discusión, nos dimos cuenta que estábamos equivocados y volvimos. Y es parte un poco de entender y tomar distancia al tiempo y las cosas que se estaban planteando. Entonces, yo sí creo que lo que va a ocurrir, y no todavía, porque yo creo que todavía la temperatura está fría en términos de las elecciones, hasta después del 18. Yo creo que toda la preparación el día 1 de septiembre, no sé si lo notaron ustedes, pero partió el Sí, ambiente más, claro. más alegre. De hecho, Preparando, legalmente la campaña empieza el 18 de septiembre. claro, y ahí va, y ahí yo creo que se va a empezar a subir el tono. Hoy día se están tomando distintas posiciones. Hemos visto también los candidatos y salían noticias ayer martes
respecto a cómo se han alineado incluso todos contra Kast, ¿ya? O sea, se han ido tomando ciertas posiciones y yo creo que de a poco va a ir escalando para ir generando también una diferenciación entre ellos, ¿ya? Y esa encrispación del ambiente es propia de las elecciones, yo creo que también hace bien porque más gente está participando, hay más gente interesada. A mí me tiene sin cuidado el tema de que lo del voto obligatorio o no obligatorio, con multa, sin multa, porque creo que hay más gente, uno habla en la calle con la gente y la gente está más, con más ánimo de participar, saben lo que significa no participar. Y ahí no sé si ustedes Mm, opinan lo mismo al respecto, pero yo creo que hay más gente sí, con... sí, que era uno de los, tomando lo último que tú dijiste, Francisco, no sé si la Erika está de acuerdo, porque de las cosas que se dijo, vuelvo a reiterar, como lo hablamos muchas veces, Erika, acá en el programa, en la época de las permanentes elecciones que habían, plebiscitos, elecciones, en fin, eh, que algo que mi amigo Marco Moreno de la Universidad Central bautizó como la fatiga electoral, que el ciudadano no quería más elecciones, porque eran tantas ya, pero yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Yo creo que al final igual se generó una sensación de que el ciudadano debe participar en elecciones locales, regionales, plebiscitos, consultas presidenciales. O sea, como que no te voy a decir que se logró la misma mística, pero algo parecido respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, el 5 de octubre de 1988 y el 4 de septiembre del 2022, Claro. donde Había- hubo, y fíjate que en ambos casos estamos hablando de plebiscitos, ni siquiera de elecciones, Mm, sino que donde tú eliges u optas por una mm, opción, sí, no por una persona. Ahora, lo que dice la Erika, y perdón porque me quedo dando vuelta, no sé qué opinas tú, Francisco, pero, y Erika también, obvio, que cuando yo escucho eso de, oye, que se arrogan el triunfo, bueno, es lo mismo porque esas mismas personas automáticamente le dicen, porque el que perdió fue el gobierno. Claro, porque el gobierno se jugó por la opción de la prueba. sí. Era su programa. Por lo tanto, la pregunta es, si yo le estoy arrogando la derrota al gobierno, bueno, tú también de alguna manera tienes que darle el triunfo a los partidos políticos que estuvieron por la opción que ganó, po. Mm, O sea, si yo le tiro la carga de la derrota al del frente, bueno, evidentemente la carga del triunfo, si yo públicamente me mostré partidario de algo, bueno, yo también, po. Yo voy a hacer un disclaimer. Yo voté a prueba. Yo quería que hubiera una nueva constitución, pero rechacé la propuesta constitucional porque no me gustó. Y tú eres parte hoy día del rechazo, independiente de lo que haya pasado. Te guste o no, ¿me entiendes o no? Sí, pues. Y O sea, claro, absolutamente. yo fui Pero parte del y eso yo lo encuentro súper 80%. válido. Yo lo No, encuentro súper claro. válido. O sea, Entonces, lógicamente yo eso jamás de iba a estar de acuerdo con que se arrogarse, hiciera una nueva constitución porque tengo otra manera de pensar, no, está bien, pero pero yo, eso de pero yo arrogar, como aplaudo dices a tú, quien quería abrir la discusión y quería mejorar, porque también lo entiendo, mejorar lo que tenemos. Eso es válido. Ahora, que lo que se haya presentado haya sido un desastre por la gente que se eligió claro, para hacer el porque, texto, me da mi obvio, derecho de rechazarlo. porque Y fui yo parte del quería algo rechazo inicial. mejor, pero me presentaron algo peor, por lo tanto, ¿cómo voy a aprobar algo que es Absolutamente. peor? Bueno, Ya, sea pues, y como tú lo sea, rechazas, y tú lo rechazaste. Entonces, eres parte del rechazo. A mí, ¿qué me sí, molesta claro, de esto? Y así como que hagamos descaros. ¿Qué me molesta de esto? La gente intransigente que porque tú tuviste la opción de aprobar, ¿cierto? O de votar sí, em, después no hayas estado de acuerdo con el texto y lo hayas rechazado. Ah, claro, pero por tu culpa estamos en esta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si uno, así es la democracia? La democracia nos tiene que dar la oportunidad de votar en unas elecciones a favor y en otra en contra. Miren, es más, imagínense, por ejemplo, que volviendo atrás, a lo mejor ustedes me van a decir que no es un buen ejemplo, pero que en el tiempo del sí y el no, alguna persona hubiese votado sí, no, hubiese votado no, no, ¿cachai? Para que cambiara el gobierno, ¿cierto? Y pasamos al gobierno de la transición y todo el cuento, y después no le haya gustado el candidato eh, que se presentó a presidente.
y no votó o sea, votó en contra de ese candidato. Tampoco es inconsecuencia, porque quizás Sí. querían que Obvio que no cambiara lo el es. gobierno que Pero existía, ¿sabes lo que pero pasa? no le gustó la elección, o no le gustó el candidato que le ofrecieron. Esto Lo es que lo pasa ahí mismo. justamente es que la Es lo mayoría, mismo. yo creo que de la gente que entró a la necesidad o a la solicitud de plantearse en una constitución, veníamos de un periodo de muy baja participación en las votaciones, ¿ya? Exacto, Entonces, exacto. esa sensación era, había poca información. Es muy distinto lo que pasó a la hora de aprobar o rechazar lo que se estaba presentando. Había más Porque además información. recuerda que en ambos casos fue con voto obligatorio, porque el Claro, plebiscito de salida de ambos procesos era con voto obligatorio. Claro. gracias a Dios. Y estaba muy candente el tema y la gente estaba mucho más informada. Pero cuando entraron, te dijeron, acuérdate que las cosas que se estaban discutiendo no eran constitucionales. O sea, los Sí, eslogans, ¿ah? es- Habían eslogans que Absolutamente. tenían que ver con la constitución. Entonces, había una necesidad de plantear cambios, pero que no tenían que ver con la constitución. Entonces, eso fue lo que produjo el conflicto. Entonces, cuando se entra a la constitución, dicen, no, si esto no es lo que yo quería, si yo estaba peleando por estas cosas y no es lo que... La ley fundamental para mí estaba clarita. ¿Te fijas? Entonces ahí de nuevo es donde entramos a cosas que no, y hasta el día de hoy yo creo que no se han solucionado. ¿Ah? Yo creo que todavía eso sí, está abierto. ¿Ya? sí, Oye, ahora yo interesante solo, eso, porque nosotros lo conversamos ayer, Francisco, ese tema, de las cosas pendientes. Perdón, Erika. sí, no, yo solo hacer como un paréntesis respecto a algo que dijo Felipe, o sea, que mencionaron ustedes muy así someramente sobre el voto obligatorio. Yo soy partidaria del voto obligatorio. Yo creo que tiene que ser una obligación, tiene que ser un deber. Un Así como deber. nosotros exigimos nuestros derechos cívicos, el deber cívico es votar. Por lo Ahí tanto, para mí el voto debe ser obligatorio. No voy a estar jamás de acuerdo con el voto voluntario. Erika, y Jamás, al jamás. respecto, una pregunta, porque yo no la sé resolver. Nunca he entendido a la gente que vota a modo de protesta, vota nulo o blanco. No, Porque eso es yo, parte de la incoherencia del ser humano, yo creo. O Que sea, eso es, el voto nulo y el voto blanco, más allá que uno lo haya ejercido, no lo haya ejercido, lo haya hecho, no lo haya hecho, o sea, a ver, el voto blanco, yo estoy interpretando, o sea, perdón, estoy diciendo lo que he leído, Pancho, ¿ah? No, el voto en blanco se supone que es que tú no te gusta ninguno. Por eso no estás optando por nadie. Y el voto nulo básicamente tiene que ver como un rechazo al sistema. Va más allá del voto blanco. una ¿Se expresión en el entiende? momento, no, no. Mm. Ahora, yo soy de la idea que eh, el voto, digamos, la persona del voto nulo hay mucho, y el blanco también, ambos en realidad, sobre todo con voto obligatorio, en que muchas personas se sienten literalmente obligadas a votar. Y como Claro. se sienten obligadas a votar, eh, digamos, no les interesa quién está en la papeleta. Da lo mismo. Puede ser desde el Dalai Lama hasta el peor delincuente, le da lo mismo, irrelevante. Por lo tanto, por eso va obligado Obligado, y claro. no vota por nadie. Y el otro que está picado, o que no le gusta, o que es antisistema, o encuentra que los candidatos son un desastre y no hay representación como debiera ocurrir, voto nulo. Pero eso es parte de la, de la democracia. Ahora, si tú me preguntas a mí, Francisco, yo soy absolutamente a favor del voto nulo y blanco. O sea, que exista. Bueno, y va a seguir existiendo siempre. Lo que a mí no me gusta son las abstenciones en el Parlamento. Ya, Eso no, ahí sí que es que ahí entramos yo a otra. ahí, perdona, a lo mejor no tiene que ver con la, digamos, con el argumento, pero voy a hacer un disclaimer nuevamente. Yo soy candidato a diputado para las próximas elecciones. O sea, cóbrenme la palabra, díganme lo que me digan, la pídenme si es que yo soy electo diputado, ojalá así sea, y trabaje los 4 años. O sea, cóbrenme la palabra. Si yo algún día me abstengo, cóbrenmela y no sé,
hago algo para que me saquen. Porque yo eso de verdad lo encuentro No, porque ahí está en el Parlamento justamente para emitir tu opinión y tomar una posición. lógico. Sí, Y, qué y, otra y, cosa. y muchas veces las votaciones son públicas. Es más, si tú me apuras, para mi gusto, todas y cada una de las votaciones en el Parlamento deberán ser públicas. O sea, Todas, sin normalmente son excepción. públicas. Pero hay algunas que no. Normalmente, porque yo, casi todas, o sea, más que públicas, no que estén abiertas para que la gente vaya, pero son públicas porque tú las puedes ver. Se saben Tú los las puedes resultados. ver Tú a votaste, través del claro. canal del Senado, a través del Sí, canal de la Cámara de Diputados, buscar si es que es comisión, si es que... Yo sé porque sí, en nos sala. vemos harto en esto. Solo, Felipe, así, entre paréntesis, para que lo anotes allí al final de la página, yo después, por la ley del lobby, te voy a pedir siempre reunión Está cuando seas perfecto. diputado, porque nosotros nos movemos como organización Está bien, harto en el Congreso, harto con los diputados y los senadores, así que está no me muy bien. desconozcas. Después cuando yo te escriba, Pero ¿cómo me vas a estimado diputado, conocer? ¿me puede recibir con mi No, organización para no. plantearle Es alguna parte idea? del trabajo, como. Pero Obvio. mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Estuve en una votación eh, hace un tiempo atrás. Nosotros habíamos seguido una discusión de un tema súper importante en educación para los padres y apoderados, súper importante. De hecho, fue una votación en la Cámara de Diputados bastante álgida respecto al proyecto de convivencia. Y nosotros veíamos que venía todo lo que era la ideología de género, por, como se dice, por secretarías. De hecho, se había rechazado hace un año atrás, la había vuelto a meter en el Congreso. Bueno, no quiero extenderme con eso, pero nosotros nos habíamos reunido con varios diputados y uno de ellos él estaba en contra, nos encontró toda la razón y nos dijo, sí, yo voy a apoyar esa posición porque ustedes tienen razón, esto no puede ir, el gobierno se está aprovechando de este proyecto para meter su idea, bla, 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 bla. Día de la votación, nosotros estuvimos. De hecho, pudimos entrar a la gradería, estuvimos en la gradería y el diputado se abstuvo, no votó, estando, no votó. Nos damos la vuelta, termina la votación, todo. Nosotros, gracias a Dios, ganamos, por lo menos sacaron el artículo que nosotros encontrábamos que era pésimo, que era el artículo 16, lo sacaron completo, porque el gobierno no tuvo los votos para que se mantuviera. Ya, salió del proyecto, de hecho, en ese entonces la presidenta era Emilia Schneider, y ella dio inmediatamente un punto de prensa descargando su rabia contra lo que había pasado, bla, 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 bla. Una de las personas, uno de los diputados que estaban ahí, de las diputadas, amablemente junto a otras personas y a mí, nos invitó a almorzar. Un poco, pucha, como para compartir el tema del triunfo que habíamos tenido al sacar el proyecto, bla, 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 bla. Y no nos encontramos con este diputado, ¿Qué que argumentos sería, tuvieron? claro, que se abstuvo, ¿Se y él corrió? entró y nos saludó, porque ellos siempre así como son muy de mucha parafernalia, entonces llegan así, ay, no, no sé qué, qué gusto saludarlas y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo le digo, diputado, porque él entra y dice, no, y qué bueno, fue súper positiva la votación y no sé qué, y ustedes que han dado esta lucha y bla, 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 bla. Y yo le digo, diputado, solo una pregunta quiero hacerle yo. Bueno, de hecho sé que esa diputada que me había invitado no me va a invitar más porque, pero como yo soy sin filtro, yo le dije, diputado, solo una pregunta. ¿Cuál es la idea de abstenerse en una votación tan importante cuando usted a nosotros nos dijo que apoyaba nuestra posición y nosotros contábamos con su voto, independientemente que se haya ganado, se podría haber perdido? Y usted hubiese sido una de las personas que hubiese sido culpable de esto y usted se abstuvo. Se quedó, él es un poco, es moreno, pero se puso pálido, pálido, y no supo qué respondernos. Y en su defensa salió la diputada que nos había invitado, como así como para hacer un poco más cordial el momento, porque yo sentí que, claro, después que hablé, como que metí las patas, pero filo, pues si se supone que lo que dicen ustedes. Por eso los candidatos, yo siempre he dicho, debieran tener la prueba de la blancura los candidatos a diputados, a senadores, con sus propios electores. Al final del periodo, ¿cuántos proyectos de los que ofreció presentó? No importa que no lo haya ganado, pero los presentó. ¿Cuántas veces se entrevistó con movimientos a los cuales le ofreció su apoyo y después le dio vuelta a la espalda? ¿Cuántas veces? Yo haría una lista con eso Erika, en la prueba de la blancura. hace un par de semanas atrás, en uno de los programas, hablamos al respecto también de la responsabilidad de los que están votando, porque tú haces bien en atribuir la responsabilidad de abstenerse y decir, bueno, a usted debe tener una posición acá, no, no abstenerse, ¿ok? Partiendo por asistir, porque creo que ahí Felipe en algún minuto dijo si es que está presente, o sea,
Ese es un Bueno, con mínimo, suerte lo tienen a todos presentes. ¿cierto? Ese es un mínimo. Entonces, una cosa es tomar una posición, pero también hemos visto muchas veces que no hay una responsabilidad posterior respecto a lo que se estuvo planteando o por lo cual votaste y los efectos que trajo la respectiva política y cuando muchas veces a todas voces se estuvo anunciando los efectos que iba a tener, ¿ya? Esas cosas se nos olvida, al electorado sobre todo y a los políticos también con habilidad podrían olvidarse porque dicen, bueno, ya nadie se acordó de esto. Lo más dañino, y yo lo planteé en este programa hace un par de semanas, respecto a los retiros. Económicamente, todo lo que se había anunciado, los efectos que iba a traer para la gente, los retiros, secar el mercado financiero, afectar los créditos hipotecarios y todas esas cosas, hoy día nadie está pasándole la cuenta a nadie al respecto. Se han visto, eso sí, pasarte cuenta hoy día respecto a las reformas tributarias, reformas laborales, qué sé yo, los efectos que han tenido hoy día en la economía y que estamos pagando por años los efectos que se están viendo hoy día, ¿ya? Y seguimos insistiendo, hoy día estamos con una discusión respecto a la discusión sindical ramal más amplia, digamos, cuando tenemos unas cifras de desempleo y un estancamiento laboral importante y vamos a meterle más ruido. Pero hoy día como efectos populistas, como efectos de generar un legado, pero sin hacerse responsable de los efectos que vienen posteriormente. Y eso es parte también de lo que tenemos que exigir hoy día como electorado. O sea, no solo dar a ver cuando están votando y usted votó, se abstuvo, sino que también hágase responsable de los efectos posteriores que está teniendo eso. Y ahí se nos olvida. La memoria ahí es No, bastante y de corta. lo que se ofrece en campaña. Fíjate que nosotros hace un tiempo atrás hicimos una campaña de otra cosa, que era hicimos la campaña por la vida. Muchos candidatos, o sea, muchos parlamentarios cuando eran candidatos defendían el derecho a la vida y un montón de cosas. Y después cuando tú los ves en su actuar, en su votación, en su participación en esa línea, o sea, incluso votaron algunos a favor del aborto. Entonces, del aborto libre, cuando en su discurso era otro. Entonces, esas cosas, te estoy poniendo un ejemplo, pueden ser de cualquier tema. Entonces, esas cosas yo creo que nosotros, los ciudadanos, estamos tan poco involucrados en política eh, que nos hacemos daño a nosotros mismos con eso, porque escuchamos al candidato, algunas veces vamos a reuniones que se hacen por la Junta de Vecinos, por diferentes cosas cuando están en campaña. Es más, le creemos al candidato con los ofrecimientos, votamos por el candidato y eso es darle un voto. Cuando yo voto por el candidato, en el fondo yo le estoy dando a él un salvoconducto para que haga todo lo que, ¿No? ¿cierto? Desde el Parlamento, lo que en algún momento ofreció. Pero después nosotros no hacemos la pasada de cuenta para decir, bueno, de todo lo que usted nos ofreció, ¿cuánto hizo? ¿Cuánto presentó? ¿Cierto? No sé, pues iniciativas, cuántos Claro. proyectos, usted, no Mm. sé, buscó apoyo con el otro porque tiene que buscar apoyo para presentar un proyecto, pero lo hizo, pero hay algo, pero hay un registro, no, no lo hacemos. Por eso Gracias. cuando yo escucho a la gente cuando despotrica un poco en contra de la clase política, y la clase política aquí, y la clase política allá, y la clase política hace lo que quiere, y no sé qué, y son personas como, no sé, muy poco honorables, y estamos tan decepcionados de la clase política. Sí, po, pero ¿cuántos de los ciudadanos nos hacemos cargo de el abandono que tuvimos a nuestra labor como ciudadanos de fiscalizar al candidato que después fue electo? ¿Cuánto después les pasamos la cuenta? Ninguno, po, ninguno. O muy pocos lo hacemos. Muy pocos lo hacemos. Por eso es importante, para mí, yo creo que una democracia se sostiene en la participación ciudadana, no solamente en el voto, sino también en ser capaces después de hacer un seguimiento. Y hoy día, mira, yo entiendo que hace 20 años la gente se desentendiera un poco, pero hoy día, cuando las redes sociales están a un clic de la información, cuando tú entras a la página del Senado, a la página de la Cámara de Diputados, a cualquier momento, cuando tienes un canal que transmite, cuando tienes las redes sociales que te informan, entonces no tenemos hoy día justificación para no estar involucrados. Cuando la gente dice, ay, no, es que a mí yo no me involucro en política, bueno, entonces pues no alegue, po.
No Después alegue no cuando le. le afecten las pensiones, no alegue cuando quede sin pega, no alegue cuando le pasen por encima las leyes, no alegue, porque si usted la política no le importa, no, no. Oye, esto es notable la conversación porque yo lo he escuchado atentamente, porque este tema lo hablamos ayer en el programa con ¿cómo se llama? Con Ladislao. Ítalo Villanueva, que estuvo en el programa, Erika, que durante mucho tiempo estuvo con nosotros, Francisco, él, y se tuvo que ir y de repente aparece, estuvo ayer, y ¿cómo se llama? Y la Karen Faría. Eh, pero es notable porque más o menos coincide el tema y lo hablábamos ayer y claro, Ítalo tenía un punto, porque yo le decía, en Chile somos los ciudadanos, me incluyo, los ciudadanos somos preescolares, para ponerlo de alguna manera, no somos cultos cívicamente. Y yo Mm. soy un convencido que además al político no le interesa que el ciudadano sepa mucho, porque mientras menos sepa, menos lo fiscaliza, menos lo atora, menos lo persigue, menos lo sigue, menos... y en un momento, cuando... y yo tengo una tesis, yo siempre elaboro tesis, Francisco, para todos mis puntos, pero después del retorno a la democracia, fueron 17 años del gobierno militar, bueno, había interés, tal vez a unas generaciones más que a otras. Yo era de la generación que sí tenía interés. La democracia, el año 90, en marzo del año 90 yo tenía 19 años. Entonces a mí me interesaba mucho y había una fiscalización, o sea, no una fiscalización, pero yo me acuerdo de llegar a las sesiones del Senado y la Cámara en el diario El Mercurio, yo me las leía, los debates, en fin, la política era importante. Como escuchaba ayer a José Joaquín Brunner con Fernando Paulsen en CNN, los partidos políticos representaban a las grandes masas. Eh, o sea, tú ibas a una Claro. concentración política y tenías que llevar una bandera de un partido político. Hoy día tenéis que esconder la bandera del partido político. O sea, y de hecho en las manifestaciones ya prácticamente no hay bandera de los partidos. Yo creo que capaz que ni existan en los propios partidos las banderas. No hay. Y representaban el sentir, ¿verdad? Pero eso se fue perdiendo y yo creo que yo soy un convencido que al político le interesa, o sea, o al revés, al político no le interesa que el ciudadano hayan discusiones políticas. La palabra política es una palabra que tiene mala prensa. Mm. Automáticamente tú te arrancas. Y perdón, pero en términos de sintonía es mucho mejor saber si Janet Jara le gustan los huevos revueltos, los huevos fritos, a que me hable sobre una propuesta económica. Y no porque no sea importante lo segundo, de hecho lo segundo es más importante que lo primero, pero lo que tenga que ver con una propuesta, lo que tenga que ver con una discusión en tono político, en modo política, el ciudadano arranca. Y perdónenme, pero eso es culpa no es del ciudadano, eso es culpa del político. Y Ítalo también tenía otro punto. Y el político también lo sabe eso. Tú vas, votas, y al tercer año el político vuelve a ir para allá para que se vuelva a comprometer el voto y así sucesivamente. Entonces, no existe, primero, una cultura política, una madurez cívica del ciudadano y tercero, bueno, compadre, no tengo idea, pero al año tú, estoy inventando, ¿no? Tú debieras, a través de redes sociales, por ejemplo, publicar lo que tú hiciste como diputado, Cuenta una pública, cuenta pública del todas las diputado, exactamente. organizaciones tienen cuenta pública, se da a nivel de la Cámara o a nivel del Senado. Pero claro, la da el presidente del Senado y habla la generalidad del presidente de la Cámara y habla en generalidad. Habla, Pero habla por el Ahora, la diputado o corporación, el senador debiera en su distrito hacer una cuenta pública, así como tienen la obligación de hacerla todas las entidades públicas. Debiera exactamente. hacerlo también el senador o el diputado, porque es un empleado público. Porque al ver, final, Tiene Francisco, que con hacerlo. esto termino, porque al final es súper importante, vuelvo a hacer el disclaimer,
es súper importante que alguien vote por ti. Ese alguien está traspasándote una de las cosas más importantes de una democracia, que es que tú lo representes. Claro, Él, sí, él no te da la tiene la autoridad. voz que vas a tener tú, y esa persona te está dando un voto de confianza. Y resulta que al final, como decía la Erika en broma al principio, si tú eres electo, péscame. Bueno, resulta que tú diste el voto a ese diputado, y ese diputado después te mira por sobre el hombro y se cree un ciudadano de otra clase. Categoría. Entre paréntesis, las leyes y las normas y cómo funciona el Congreso, de alguna manera también les da otra categoría. Porque digamos las Absolutamente, cosas como pues, son, pues si un por diputado, un senador no es supuesto. igual que un trabajador común y corriente en Chile. Por Pues. supuesto, pero si recuerda que todas las políticas públicas las hacen ellos mismos. Entonces, por eso los partidos políticos en el fondo hacen acuerdos, entre comillas, políticos que favorecen a quién, a la clase política. Pero Exacto. yo no estoy de acuerdo contigo en que tú dices, pero el ciudadano tiene la culpa. Sí, porque después el ciudadano le da el voto a esa misma persona que en el fondo le dio con la puerta en la cara. Y seguimos siguiéndose. Ah, Oye, bueno, claro. recuerden que antes de esta ley que no te permite la reelección, teníamos, tuvimos parlamentarios que tuvieron 40 años. 40 años. Sí. Recuérdense de Letelier. Círculo, 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 Y seguía siendo alcaldes elección, 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 25, elección, como el elección. Tronco Torrealba. ¿Se dan cuenta? Entonces, los ciudadanos somos los que después les damos la oportunidad para que lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a hacer y lo vuelvan a hacer. Yo por eso soy una convencida que nosotros somos los que tenemos, y por eso la importancia de este programa, y yo lo he dicho siempre, Felipe es testigo de eso. Carta Ciudadana, hecho por personas, como digo yo, de a pie. Aquí nosotros no tenemos grandes estrellas de la televisión, no tenemos grandes políticos, grandes Gracias, pensadores, Erika. somos ciudadanos Muchas de a gracias. pie. Aquí la única estrella es Felipe Vidal, que es la persona Ah, ya. conocida, Oye, la estrella, el conductor, pero el resto de los panelistas somos ciudadanos de a pie. Y es súper importante porque podemos hablar estos temas, pero también tenemos que hacernos cargo. O sea, de una vez por todas, pues si los partidos políticos, la cuestión aquí en este país está hace tiempo dividido entre derecha e izquierda, y ellos buscan lo que les acomoda. Lo que los ciudadanos no entienden es que la política en sí misma es importantísima y necesaria para nuestra vida en el día a pero día. hubo, La política Erika, elige, pero nos perdimos una oportunidad, y yo lo dije en este programa y lo sostengo. Los políticos, cuando insistieron en que había que reponer el voto obligatorio, solo fue reponer el voto obligatorio y ninguna otra condición para ellos. Y habían justamente, posibilidades. de modificar El eso. tema del porcentaje, Absolutamente. el tema de las multas, el tema de no poder renunciar. O sea, había una serie de Sí, marcos regulatorios, nada. Entonces hoy día, ahora, el político en general dice, no, pues yo saqué un importante porcentaje. Sí, claro, sí, obligaste a la gente a que fuera a votar por ti, pues, entonces legitimaste un sistema que no está legitimado. Pues. no, que no ¿Y se por qué no te corrigió. pusiste, y por qué no aprovechaste de proponer cortapisas para ti mismo? No, pues, porque No, lo porque está importante era no, ordenado. usted tiene que obligatoriamente ir a votar y nada más. Y nos perdimos una No. gran oportunidad. Creo que era la Sí, oportunidad de poder hacer una cosa un poquito más regulada y que no solo fuera para el ciudadano, digamos que todo el costo fuera para el ciudadano. Ya, y el perico que va a ser elegido, nada. O sea, él puede seguir haciendo todo lo que se está haciendo. Bueno, lamentablemente así quedó. y Francisco, te interrumpí 7 veces, disculpa. Sí, no, tranquilo. Es que yo quería comentarle a Erika que uno de los ejemplos de esta de ciudadano a pie soy yo, po. A mí, y personalmente les digo, yo en grupos sociales, la discusión política a mí hasta me desgasta, me da lata. Y es verdad, o sea, yo nunca he visto en una discusión política a alguien convencer al otro, ni tampoco en una discusión de fútbol. Ya siempre hay dos bandos muy fuertes. Pero ya sentí la necesidad de conversar, de escuchar otras opiniones. Yo tampoco, y siempre me he cuestionado el tema de la rigidez. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo no creo que por ser de una posición política el otro esté totalmente equivocado. Algo no estoy viendo yo. Y esa es la gracia de este tipo de discusiones. Explícame tú, absolutamente. para entender qué no estoy viendo yo, convénceme o
ampliemos el espectro de lo que estamos discutiendo, pero atrincherarnos y decir, yo soy de esta posición y de acá no me muevo, y si tú me querés contar otra historia, no me interesa porque yo estoy acá, es lo más malo que nos puede pasar y es lo que nos ha pasado, yo creo que hace mucho tiempo en La Chile. Esa polarización, civilización la llevamos sufriendo hace mucho tiempo en Chile y sí, no nos hemos sacudido de eso. Entonces yo creo que este tipo de discusiones, ampliarlas, invitar a la gente a tomar posiciones y explícame tu punto y empezar a debatirlo, yo creo que lo hace muy bien y es muy sano para todos. ¿Mm? absolutamente. Y la gente que piensa diferente para ver cómo mejorar, cómo cambiar y cómo mejorar. Porque lo que tú dijiste hace un rato es verdad. Mira, han pasado cosas horribles en nuestro país, no solamente en el tema político o con los políticos de turno o con los políticos electos de manera democrática, sino también con el uso y abuso de los gobernantes, ¿cachai? Entonces, y nosotros los ciudadanos no tenemos nada que hacer porque así como, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Nunca llegó el Chapulín Colorado en el fondo. Y una muestra de eso es que pasan cosas horribles y nadie recibe sanciones. Por ejemplo, en lo que hablamos durante tanto tiempo con el caso de las fundaciones. ¿Se acuerdan el caso de la fundación y que se le pagó tanta plata y tanta plata y tanta... Oye, pero Yo, aquí se la plata no perdió. se devuelve, nosotros no hemos visto que nadie sea sancionado. Es más, les cuento, el Ministerio de Educación actual, ahora, después del escándalo del caso Fundaciones, le adjudicó una licitación a una fundación que está siendo investigada, ojo, investigada por fraude al fisco, porque tienen todos los antecedentes y están en medio de la investigación. Y aún así, en medio de la investigación, el Ministerio de Educación escandalosamente le adjudicó una licitación por 660 millones. 660 millones, porque le dio el derecho a esa fundación a hacer talleres artísticos en 11 de las 16 regiones de Chile. Convenia, venia del Ministerio de Educación actual. O sea, ¿se imaginan? Te estoy investigando porque eres ladrón, porque tengo antecedentes de que tú robas, pero bueno, no importa. Igual te voy a pasar plata para que me la cuides, porque, o sea, es de locos. ¿Y cómo nos defendemos de eso? Son 660 millones de pesos que debieran ir a sale de la educación de nuestros hijos, para que se la embolse gente que ya defraudó al fisco. Ya hizo un fraude al fisco. Y el Ministerio de Educación no va a responder. Y el gobierno se va a ir para la casa sin ninguna sanción. Entonces, ¿quién nos defiende? ¿Quién defiende al ciudadano? A mí me gustaría que hubiera gente de la calidad humana, Felipe, que fueran muchos más para llegar al Congreso. Porque tengo la seguridad que el día de mañana nos van a defender. Porque Felipe aquí no se casa con nadie, ni porque es simpático, ni porque es agradable, ni porque es popular o porque no es popular. Él lo que tiene que decir lo dice y lo defiende. Y creo que más personas de esa forma debieran llegar al Parlamento. Porque entonces sí tendríamos los ciudadanos la opción de decir, ¿sabes qué? Yo voté por alguien que de verdad me va a ir a defender. Eso Lo que Ahora, es, pasa, ¿cuánto? Erika, Felipe. yo te lo agradezco, pero te lo agradezco de verdad, pero lo que es, digamos, lo que yo veo es que el ciudadano está insatisfecho. El ciudadano, porque pucha, ya no se avanzó en tal materia, qué sé yo, pero yo siento que hay cierta flojera en muchas de las personas que están haciendo política hoy día en Chile, que se quedan en la discusión, en la pelea, en el eslogan, en darle vuelta para allá, darle vuelta para acá, pero el trabajo, viejo. ¿Qué tanto se avanza en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad social, en materia de proempleo, chuta, en ayudar a las personas que no tienen la posibilidad que tienen un grupo chico? Pero Erika, de verdad, chuta, o sea, a mí me sigue llamando mucho la atención, y lo hablamos acá también. Una vez, dos veces, ya te regalo tres veces al año, por ejemplo, para la ley de presupuesto, para la reforma de pensiones. No me acuerdo otra en estos últimos 4 años, donde uno, y son portadas los diarios y todo, porque si algunos se quedan dormidos, se comen un pedazo de pizza así medio frío, que los parlamentarios trasnochen. La gente en Chile trasnocha.
porque se enfermó alguien, porque tiene a la mamá enferma, porque tiene al hijo enfermo, porque se tuvo que quedar en la pega más tiempo. Porque te levantaste a las 5 de la mañana, quizás madruga, porque te levantaste a las 5 de la mañana por una hora médica, Entonces, para hacer una yo fila digo, de 2, 3 horas claro, en un consultorio público. entonces yo sigo sosteniendo que hoy día la política tiene que marcar una diferencia en términos de avanzar. No puede ser que no se avance. Y esa excusa de que el otro no me lo quiere torpedear, bueno, si el otro te lo torpedea, entonces búscale por otro lado. Po. Como decía Francisco, como decía Pancho, bueno, dialoguemos, po. Pero, y búscale Sentémonos por otro te lado. Pues, si, voy a escuchar tu lado para ver qué no te gusta mi proyecto tal cual está, bueno, qué le puedes sumar tú, aporta desde tu visión, que puede ser muy diferente, qué aportas tú para que esto se enriquezca, sea mejor y Ahora, yo tengamos un creo que mejor resultado. estamos reduciendo a una discusión bastante lineal. Si estamos hablando de un punto y yo voy por este, discutamos de ese. Muchas veces estas mm, cambios de opinión o cambios, abstenciones en las votaciones o no votaste lo que estabas prometiendo y todo, obedece también a unas negociaciones Absolutamente. de bloque, de partido, porque si yo voy por acá, ya, pero también yo te voy a pedir esto otro por acá, entonces empiezan ahí a tener que promediarse. Entonces, no es tan fácil tampoco y tan sencillo esta discusión lineal de un solo punto. ¿Ah? Acá también hay que, obvio. no olvidemos de que acá empiezan a exigirse otros puntos aprovechando la instancia de negociación, que también es válido, es parte de si queremos avanzar, pero yo creo La que política de los acuerdos. exactamente. Y al final, yo creo que la gente echa de menos esa parte, cuando hablan de la concertación, porque echan de menos esa parte más centrada, menos polarizada, de tratar de buscar un bien común para ir avanzando. Nos caemos acá, pero nos mejoramos por acá, pero algo más consensuado. Hoy día yo creo que estamos echando de menos bastante esa política de concertación que había más amplia y más de centro. ¿Ah? Y Porque hay grupos de personas, y aquí yo no voy a ser peyorativo, pero que no les interesa eso. Y yo, sí, sí, hay ciertas cosas que me siguen sin cerrar. Parlamento, para parlamentar, y se eligen o buscan ser parlamentarios para defender su idea. Y está perfecto que defiendan su idea, si eso es parte también de lo que decía la Erika. Pero cuando tú estás digamos, en una organización colegiada, donde hay votación, chuta, y si tú tienes una buena idea, tienes una buena propuesta, bueno, y te va mal, bueno, insiste, búscale por otra parte. Eh, no te puedes quedar, no, es que sabes que no. Entonces, por eso digo, un trabajador promedio en Chile también se queda con eso. No, po. Un trabajador promedio cuando tiene un problema con el jefe le busca la vuelta, po, weón, porque si no lo van a echar, lo van a terminar echando. Claro, pero eso no pasa en política. No te ¿Cachai pasa o nada, no? a ti no te pasa nada. No Claro, pasa nada. entonces eh, tú tienes que, pucha, qué sé yo, sabes que yo tengo esta propuesta en niñez, tengo esta propuesta para los niños TEA, tengo esta propuesta en materia deportiva, tengo esta propuesta en materia de salud. Bueno, dale, po. Y si no te sale, bueno, no te sale a la primera, no te va a salir, y a la segunda tampoco. Pero digo, esa trasnochada, que es noticia, que a mí me sigue sorprendiendo, que sea haciendo, bueno, fíjate que para mi gusto deberá ser la norma. Mm. La norma deberá ser que se trasnocha y que una comisión en vez de durar 3 horas deberá durar 6. Claro, por supuesto. Y Y que si no se no, llegó a 9. acuerdos rápidamente porque queremos irnos rápido para la casa. Porque Erika, las vergonzosamente eso ha sesiones de los pasado. bomberos, las sesiones de los bomberos, yo que soy hijo bombero, que el otro día fui a un cuartel por un tema nada que ver, eh, son las 9 de la noche y tienen una sesión y son voluntarios, Erika. Sí, Los claro. bomberos son voluntarios. ¿Y sabes por qué se quedaron hasta más? Porque necesitaban resolver un problema, po. Hasta que no se resuelve, no se paran, pues. Mm. Bueno, eso, yo siento eso,
son las cosas que el ciudadano no ve, no lo No, pues, percibe. no, Y no. cuando hay Y tal, semana distrital, viajan a España, viajan a justamente, Francia, no voy a ser se candidato. quedan rascándose la guata. Y por No, eso hoy día, no, desgraciadamente, el chiste es no. que viene el tiempo de elecciones, así que vas a conocer al candidato, vas a conocer a tu diputado, vas a conocer a tu senador. Claro, ¿Por qué? exactamente. Porque en las elecciones sí aparece, sí se da vuelta, sí te golpean la puerta, pero el resto de los 4 años tú ni les viste la nariz. 8 para los Cuando, senadores, 4 para los diputados. No les viste ni la nariz, ni supiste de ellos, ni siquiera para solucionarte las cosas. Entonces, y vergonzosamente, recuerden que antes de las elecciones siempre sale el que más fue, el que menos proyectos presentó, siempre salen esas noticias. Increíblemente, los que menos van, los que menos asistencia tienen, vuelven a ser votados y reelegidos. Debo, debo. Entonces, por eso te digo, esto es como, ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da la frecha? Y generalmente el más mediático, el que menos va a su territorio. Justamente, justamente. para la gente está visible, porque es mediático. ¿Mm? Claro. Claro, pero es importante el territorio. Sí. Absolutamente, pues, O sea, las redes sociales son absolutamente. súper importantes, son una herramienta válida, pero no puede ser que la red social se transforme casi como un marcador de tarjeta. Oye, mira dónde estoy. No, pues compadre. Claro, no, pues, Está no, bien que pues, te grabes, pero haz la pega, júntate. sí, claro. Eh, Valídate, tú, tienes valídate que con tu propia gente en presencia. tú tienes que recibir la, Sí, la, pues, la, la el input, necesidad. sí, claro. Muchas veces, y tú muy bien lo sabes, Erika, y perdona, a lo mejor me estoy extendiendo y puede sonar a campaña, pero la Erika sabe que yo esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no es, Sí, no es ahora, sí, digamos. Muchas veces el ciudadano, que no tiene por qué saberse todo de memoria, le hace propuestas a candidatos a diputados que son materias propias de un alcalde, y de repente le hace, digamos, propuestas o le da a conocer inquietudes al alcalde que son propias del diputado. Pero bueno, es parte del trabajo también, po, sí, claro. del Aparte que mira, candidato. yo conocí, porque no todo, no siempre el 100% es todo malo, pero yo conocí gente en política, en el caso de parlamentarios, de senadores o diputados, que muy diestramente guiaban a sus electores, justamente lo que dice Felipe, a conectarlos con el alcalde. Uy, pero mire, sí, no, qué importante, esto lo podemos trabajar a través del alcalde y no necesariamente siendo la misma línea política. Yo lo vi en el distrito donde yo vivía, yo lo vi. Y tú decías, oye, llegué, no sé, al alcalde, que era una línea política contraria al diputado que me llevó, pero que él hizo la conexión para yo poder llegar allá. ¿Me entiendes? Yo creo que a eso es lo que se refiere el Felipe, no solamente a que él solucione, sino que además sea el vínculo, po, sino que además sea el medio, que el elector, el ciudadano, no se sienta abandonado por aquel que va a llegar en 4 años más a volver a golpearle la puerta. Insisto, Mira, y yo no estoy hablando de la ley de asistencia, no, es que quiero que me den, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de que lleguen con la torta a las 11 de la Junta de Vecinos, del Centro Madre o del Club de Adulto Mayor, no estoy hablando de eso, no estoy hablando cuando el candidato llega con la tortita o los pancitos preparados para tomar cita con el elector, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de dar, estoy hablando de dedicar mm, tiempo y de dedicar un poco de las influencias que tiene el parlamentario para poder ayudar a su gente. De eso estoy hablando. oye, en línea con lo que estamos hablando, pero sacándolo un poquito de la contingencia nacional y que algo que hablamos de las pasadas de cuenta y de la exigencia que hay que hacer a los políticos a nivel hoy día internacional. Creo que en Argentina, el caso Milei, eh, el presidente argentino perdió una oportunidad de oro de mantener su línea respecto al escándalo que hay con su hermana y de las supuestas coimas que no se han comprobado, porque más allá de aclararlo, explicarlo o sancionarlo, si es que corresponde, lo que se hizo, si se fijan, fue taparlo. Hoy día se centró toda la discusión en prohibir legalmente que se difunda más al respecto de esta noticia y se han puesto los nombres de los periodistas que están involucrados en la difusión de esta noticia, en vez de haber ido a atacar el problema. Y es parte un poco al disgusto que hay de la ciudadanía al final con los políticos en general. Esto no es una cuestión que pasa acá en Chile nomás, pasa a nivel mundial, Sí, claro. de que termináis sacándote la gratis. ¿Cachai? Tú fuiste una línea y para mí son oportunidades clave de
mantener tu posición y salir más fortalecido. Y estas cosas empiezan a dañar, empiezan a generar más conflictos. Y eso es pasarte cuenta de lo que estábamos hablando. Entonces, al final lo que digo, sacarlo de la contingencia nacional, pero a nivel político en general, estas son las cosas que desgastan al final y terminan siendo y demostrándole a la gente que es más de lo mismo. Tal cual, Claro que tal sí, cual. claro Sí, que es sí. que, lo que pasa es que, no sé, yo siento tanta liviandad. Yo, eh, tomando un poco lo que decía Francisco y también lo que tú decías, Erika, sobre el ejemplo que daba del tema del aborto, por ejemplo. Eh, chuta, en temas que son súper marcados y legítimos, ¿ah? Yo no, yo no digo que esté bien o mal, solo digo que es tu postura, en fin. Pero con tanta liviandad el cambio, te subes a una ola, la convicción siempre va a ser mejor la conveniencia que la convicción. Eh, y yo creo que de alguna manera el ciudadano eso lo resiente. Y Sí, claro. es una seguidilla de cosas las que finalmente provocan una mala evaluación del ciudadano. Y te vuelvo a insistir, esto es una trampa, es hacerse trampa en el solitario. Porque el político, como sabe que hay voto obligatorio, él termina igual validándose. Sí, Porque, claro. digámoslo, un alto porcentaje de esos votos que te dieron a ti, uno tiene que respetarlo, agradecerlo, como yo lo decía. Bueno, capaz que muchos de esos votos sea porque dijo, ah, ya, a ver, ¿quién? Ah, ya, voto por este. Entonces, el tipo además dice, oye, mira mi bolsón de votos. Sí, pero ¿qué tanto de ese bolsón de votos realmente votó por ti porque que quería o porque no le quedaba? Y eso, lamentablemente, es un juego perverso. Sí, claro. Es un juego perverso Es como hablábamos el y otro como, día, la otra vez, en el programa también, de cuán democrático es votar por el menos malo. claro. ¿Estamos realmente defendiendo la democracia? Sé que este tema da para mucho y sé que estamos en el tiempo se cumplió el Sí. tiempo del programa, Pero pero es eso interesante sí, eso es pensarlo. algo que tenemos y que tenemos que analizar los ciudadanos, porque esta es nuestra responsabilidad. Nosotros le tiramos la responsabilidad al político partidista, por decirlo de alguna manera, pero esto no es así. No es las autoridades, no son las que tienen que defender la democracia, somos nosotros, los ciudadanos de a pie, los Sí. que después vamos a votar. Nosotros somos los que tendríamos que estar debatiendo sobre estos temas. Y qué importante es. Partimos, Qué porcentaje de las mociones parlamentarias o los proyectos del Ejecutivo finalmente son para la clase política, claro, sí, para corregir más o que mejorar para el la cosa. beneficio ciudadano? Claro, Claro, exactamente. Y Para ese es un sostener. ejercicio bien interesante también. Sí, exacto. absolutamente, absolutamente. Erika Muñoz, Francisco Ojeda, siempre un agrado. Un abrazo, esto fue Carta Ciudadana, Igualmente. nos reencontramos mañana, que lo pasen muy bien. Buen miércoles para todos. Cuídense, Adiós. chao. Chao, Chao. chao.